A veces creemos que cuando algo muere dentro de nosotros, ya no hay vuelta atrás. Pero, ¿y si en realidad ese fue el momento en que empezamos a revivir? En The Dead Dance, Lady Gaga no canta sobre la muerte, canta sobre el renacimiento que llega cuando te rompes. Hoy vamos a mirar esta canción no como una despedida, sino como un recordatorio de que incluso desde el fondo todavía se puede bailar. ...2025... Lady Gaga vuelve después de años en silencio creativo y lanza The Dead Dance. Una canción que parece hablar de muerte, pero en realidad está hecha desde la vida. Su historia no es solo la de un artista que vuelve al escenario, sino la de alguien que, como muchos, se reconstruye después de haberse sentido vacía. Porque todos en algún momento hemos sentido que algo dentro se apagó. Pero si estás escuchando esto, es porque sigues aquí. Hay una verdad brutal en esta línea. A veces no revivimos hasta que algo o alguien nos rompe. Porque la destrucción también puede ser una forma de claridad. Cuando ya no queda nada que fingir, lo único que puedes hacer es ser tú. You've created a creature of the night. Now I'm haunting your air, your soul, your eyes. No es una amenaza, es una declaración de existencia. Gaga habla como quien ha sido herida, pero también como quien se niega a desaparecer. Criatura de la noche no es un monstruo, es el alma que se rehace en la oscuridad, cuando nadie más la mira. La música es solo el símbolo, lo que realmente la trae de vuelta es la pasión, esa cosa invisible que te conecta con lo que amas, incluso cuando no tienes fuerzas. Y todos tenemos algo que nos resucita, ¿verdad? Aunque no lo llamemos música. No es una resignación, es una forma de decir, mientras respire, voy a seguir sintiendo. Porque la vida no siempre se entiende, pero se baila, incluso con las heridas. Tal vez tú también estás bailando con algo que duele. Tal vez hay una parte de ti que se siente vacía, pero igual sigues intentando moverte. Y está bien, nadie te enseña a seguir cuando todo se desarma. Pero esta canción nos recuerda que incluso en medio del caos, aún hay ritmo. No tienes que estar bien para seguir. A veces solo necesitas moverte un poco, respirar un poco y dejar que el alma encuentre su paso otra vez. En coaching decimos que no siempre hay que correr para avanzar. A veces el movimiento más valiente es quedarte quieto y sentir, porque bailar hasta morir no significa desgastarte, sino permitirte renacer, aunque sea entre cenizas. The Dead Dance no habla de morir, habla de cómo revivir cuando pensabas que ya no podías. Esto también es mirar diferente. Esto es Lúdicamente Pro. Si esta historia te hizo pensar o sentir algo, déjalo en los comentarios, porque tal vez alguien más necesite leerlo. Suscríbete y acompáñame cada semana. Aquí exploramos el arte, pero también la vida. Y la próxima vez veremos otra historia que quizás también hable de ti, aunque no lo parezca.